vamos un momentito al libro de Gálatas. Quisiera pedirles que vayamos a Gálatas un momento. Ahí vamos a buscar, ¿no? En el libro de Gálatas capítulo 4 y en el versículo 21. Gálatas 4:21. ¿Por qué examinamos este pasaje? Estamos estudiando la vida de Abraham, de su descendencia, del pacto de bendición que Dios hace con él. Pero vamos entonces a este versículo 4:21. Ahí leemos: Decidme los que queréis estar debajo de la ley, ¿no oís a la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Mas el que era de la sierva nació según la carne, el que era de la libre nació por la promesa. Ahora estos son los dos hijos, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso en Génesis. Nos adelantamos un poco para entender la relación entre los israelitas de la sangre de Abraham, los judíos, la relación entre ellos y nosotros como la iglesia del Señor, que no tenemos nada de la sangre de Israel, pero somos hijos de Abraham en otro sentido. Y aquí entonces nos explica esto, que Abraham tuvo dos hijos. El primer hijo, que no fue el hijo de la promesa de Dios, Ismael, hijo con su esclava. Y el otro hijo verdadero, digamos así, el hijo de la promesa de Dios fue Isaac. Ismael, hijo de la sierva, Isaac, hijo de la promesa de Dios. Verso 23. Mas el que era de la sierva, Ismael, nació según la carne. El que era de la libre, nació por la promesa, las cuales son una alegoría, porque estos son los dos conciertos, el uno del monte de Sina, que engendra para servidumbre, el cual es Agar. Agar era la sierva egipcia, madre de Ismael, ¿no? Y aquí nos habla entonces de este primer hijo, del monte de la ley, del monte Sina, que también es llamado Sinaí, es el mismo, el monte de la ley, porque Agar es Sina, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén que ahora es, la cual está en servidumbre con sus hijos. Entonces aquí nos dice que de los dos hijos de Abraham, un hijo de esclavitud, y ese es Israel dentro de su incredulidad. En la Jerusalén actual, el pueblo de Israel dentro de su incredulidad hacia Cristo. Ellos son considerados por Dios hijos de servidumbre. Se han puesto ellos mismos bajo la servidumbre de la ley, al no creer en su Salvador Cristo Jesús. Entonces, miren, ahí está la relación entre Israel y la iglesia, ¿no? Seguimos leyendo. Verso 26. Mas aquella Jerusalén que está arriba en el cielo, ¿no? Libre es, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito: alégrate estéril que no pares, rompe en alabanzas y clama, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, esa es la relación entre nosotros, gentiles, lejos de la sangre y de la parentela de Israel. Sin embargo, por medio de la fe somos hijos de Abraham, a pesar de no ser de la raza de Abraham. Y ellos, la nación de Israel, de la sangre de Abraham, por su incredulidad, ahora y en todos estos siglos anteriores, son considerados de parte de Dios como el primer hijo de Abraham, un hijo que no nació de la promesa de Dios. Ellos cometieron un gran error. Abraham tuvo un hijo con la esclava, pensando que bueno, tal vez ese será el hijo que Dios nos ha dicho. Y Sara le dijo a Abraham: ten con la esclava.
conforme a la costumbre de esos tiempos allí, y él tuvo un hijo con la esclava, Ismael, con la esclava egipcia. Pero ese no fue el hijo prometido por Dios. Fue producto de una equivocación de ellos. Entonces, Dios compara la nación incrédula de Israel, que actualmente ellos son muy, muy incrédulos hacia Cristo, y lo han sido desde el tiempo del Señor Jesús. Un grupo muy pequeño de Israel aceptaron a Cristo, ¿no? Un grupo bastante minoritario. Ellos fueron el inicio de la iglesia, por supuesto, pero en su totalidad la nación de Israel y los gobernantes oficialmente la nación de Israel rechazaron y crucificaron a su propio Mesías. Y entonces han quedado en un rincón de oscuridad durante todos estos 2000 años. Hasta el día de hoy están en tinieblas de incredulidad. Y ellos entonces son considerados, a pesar que son de la misma sangre, son hijos descendientes de Abraham, pero espiritualmente Dios los considera a ellos el hijo de servidumbre, el hijo de la esclava, Ismael, no el hijo de la promesa. Y hay una razón, por su rechazo, por su incredulidad a Cristo. Ahí está. Y nosotros, la iglesia de los gentiles, que no teníamos nada que hacer con las promesas de Dios para Abraham, ahora hemos pasado a ser nosotros como Isaac, el hijo verdadero, el hijo de la promesa de Dios. No por la sangre de ellos, sino por la fe. Somos hijos de Abraham. Eso era necesario entenderlo ahora que estamos avanzando más a fondo en la vida de Abraham, ¿no? Así que somos nosotros, gentiles, hijos espirituales de Abraham, llamados por Dios, nosotros la iglesia, como Isaac, el hijo verdadero, el hijo de la promesa. Y además hijos de la Jerusalén del cielo. Y aquí nos dicen, ¿no? Ellos, Israel, son hijos de la ley, del monte Sina, o el monte Sinaí. Y nosotros no somos del monte Sinaí, sino somos de la Jerusalén celestial. Y que será nuestra morada eterna también, ¿no? Con Cristo, la nueva Jerusalén. Así que esa es la diferencia, hermanos, ¿no? Muy grande la diferencia. Ellos son de la sangre de Abraham, pero son considerados por Dios como el hijo de la esclava, hijo de la servidumbre. Y el hijo verdadero, Isaac, es la iglesia, nosotros, por medio de la fe. Ahora sí, vayamos por favor a Génesis capítulo 14. Génesis en el capítulo 14. Veremos allí la primera batalla mencionada en la Biblia. Y no vamos a detenernos mucho en esta parte de aquellas batallas, pero leamos los primeros versículos del capítulo 14. Y aconteció en aquellos días que Amrafel, rey de Senahar, Arioc, rey de Elazar, Codorlaomer, rey de Elam, y Tadal, rey de las gentes, hicieron guerra contra Bara, rey de Sodoma, y contra Bersa, rey de Gomorra, y contra Senahab, rey de Adama, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bala, la cual es Segor. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar de sal. 12 años habían servido a Codorlaomer, y a los 13 años se levantaron. Muy bien, no nos vamos a detener mucho aquí, pero se produjo la primera guerra mencionada en la Biblia. Y el papel que tiene Abraham en esta batalla, que no era muy grande porque eran reyes de ciudades solamente, no eran países en realidad, eran ciudades, algunas pequeñas. Y entonces ellos capturaron a aquellos reyes, los de Sodoma y de Gomorra. Y vamos a ir al versículo 11 de frente.
Y tomaron toda la hacienda de Sodoma y de Gomorra y todas sus vituallas y fuéronse. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham. Recordemos que Lot había escogido vivir en esa zona riquísima de Sodoma y Gomorra. Y Lot estaba con estos reyes. Verso 12, ¿no? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, y a su hacienda, y fuéronse, porque él moraba en Sodoma. Y vino uno que escapó y denunciólo a Abraham hebreo, que habitaba en el alcornocal de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Y ahí los reyes de Sodoma y de Gomorra tenían una alianza con Abraham. El verso 14, y oyó Abraham que su hermano era cautivo, su hermano, es decir, su familiar, ¿no? En términos de los hebreos, a veces hay estos detalles diferentes, propios de la cultura oriental. Se le llama hermano a Lot en relación a Abraham, pero no era su hermano, hijo de sus padres, sino era su sobrino. Y en este término, entre los hebreos, hermano significaba su familiar, su pariente, ¿no? Muy bien, verso 14. Y oyó Abraham que su hermano era cautivo y armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguióles hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hirióles, y siguióles hasta Joba, que está a la mano izquierda de Damasco. Y volvió toda la hacienda, y también a Lot su hermano, y su hacienda volvió a traer, y también las mujeres y el pueblo. Y salió el rey de Sodoma a recibirle, volviendo él de herir a Codorlaomer y a los reyes que estaban con él, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Hasta allí un momentito, pues es la primera batalla que hay, y además es la primera batalla también en donde interviene Abraham. Pero Dios le bendice grandemente a Abraham. Ya le había bendecido enormemente Dios a Abraham. Y ahora también en un asunto diferente, Dios bendijo a Abraham de manera material, muchas cosas materiales, mucho ganado, mucha riqueza tenía él. Y ahora en el asunto de esta batalla también Dios le bendice también. Ahora ya hay una diferencia con nosotros que somos la iglesia, porque las bendiciones de la iglesia no son bendiciones materiales. Eso hemos estudiado hace poco con los hermanos del discipulado de los martes en la noche, ¿no? Las promesas de bendición a Israel, todas son materiales, que Dios le va a bendecir tan enormemente a Israel si es que guarda los mandamientos de Dios, que va a tener mucha riqueza de ganado, de agricultura, en cuanto a incluso a fructificar con sus hijos, y también en cuanto a dinero, tendrás mucho dinero, le dice Dios a Israel, para prestar a muchas naciones. Tú no pedirás prestado, a ti te pedirán prestado. Y a propósito, así ha sido con Israel, ¿no? Aún aparte de su desobediencia, Dios ha bendecido y sigue bendiciendo a Israel. Las familias más ricas en este mundo siguen siendo los judíos. A veces por eso el odio que tienen contra ellos, porque es mucha la bendición que Dios les ha dado a Israel, a los judíos. Una de las familias famosas que se llama la familia Rothschild. Durante siglos la familia Rothschild han tenido enormes posesiones de dinero, tan grande posesión de capitales y de dinero, que diferentes países pedían prestado de la familia Rothschild. Financiaban países, bueno, los bancos financian empresas, ¿no? Pero los Rothschild, familia judía, financiaban países enteros, por ejemplo, pidiéndole préstamo a los Rothschild para la guerra. Si no me equivoco, aún hasta Napoleón fue financiado por estos Rothschild. La promesa de Dios de bendición sobre ellos, así como con Abraham. Y en este caso, la batalla. En un 2x3 va Abraham con sus servidores 318 y los derrota.
no derrotan a los enemigos los otros reyes, sino Abraham. Y Abraham no tenía ejército, solamente tenía 318 siervos que le ayudaban. Pero Dios le da una victoria allí. Y si mencionáramos, hermanos, no tendríamos tiempo suficiente para mencionar todas las victorias que Dios le sigue dando a su pueblo Israel. Ahora hemos dicho, conforme a Gálatas, conforme a la Biblia, que Dios los considera actualmente, por su incredulidad, los considera como el hijo de esclavitud a ellos, ¿no? A Israel. Los considera como el hijo del monte de la ley, y están esclavos de la ley, y son hijos no de la promesa de Dios. El hijo verdadero y de la promesa de Dios es la iglesia, nosotros, y ellos son el hijo de la esclava, mientras permanezcan en su incredulidad. Pero hay una cosa, aún así, aún su incredulidad grande que tienen, Dios sigue protegiendo a su pueblo Israel, porque siguen siendo la simiente de Abraham. Tomaríamos horas enteras, hermanos, explicando las victorias milagrosas que Dios ha dado a Israel, como en este caso, ¿no? La primera vez que interviene en una batalla Abraham, y Abraham no era militar ni tenía ejército, pero Dios le da una victoria muy rápida a él, y no a los otros que eran aliados de Abraham. Cuando en Estados Unidos hay una academia militar famosa donde salen los grandes generales del ejército de Estados Unidos, se llama Academia Militar de West Point, de allí. Es como la crema innata de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Academia Militar de West Point. Ellos, en los estudios de los militares, estudian batallas históricas, las batallas de Napoleón, las batallas de la Segunda Guerra Mundial, muchas batallas estudian para aprender estrategia de guerra. Pero cuando ellos estudian las batallas de Israel, ellos dicen, las batallas de Israel contemporáneas, las del siglo XX, no son batallas normales, no son victorias normales. Esto es fuera de toda explicación. Como Israel, teniendo 3 contra 1 en aviones, en tanques, en soldados, siempre 3 contra 1. ¿Y cómo Israel vence? En 6 días, en el año 1967, la guerra de los 6 días. Los enemigos se armaron hasta los dientes, dijeron vamos a lanzar al mar a los judíos. ¿Y qué pasó? Fue al revés. En solamente 6 días, Israel los destruyó a ellos, a los enemigos. Así fue. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿no? Así que Dios ha bendecido a Israel, así como lo hizo con Abraham. En cada batalla, no solo las que están en la Biblia, sino las batallas contemporáneas, hermanos. A ver si alguien les ayuda. A ver, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí nos concentramos nuevamente, ¿no? Un ejemplo de estas victorias contemporáneas ha tenido Israel desde 1948, que resucitó como nación, un sinnúmero de batallas y guerras. En una de estas campañas militares, cuando Israel no podía protegerse de esta manera, ¿qué hizo Dios para protegerles? Los enemigos cruzaban una zona boscosa. Dios envió millones de avispas contra los soldados enemigos de Israel. Dios los detuvo. No podían avanzar porque las avispas por millones detuvieron a los enemigos. Tuvieron que retirarse de ahí. No podían luchar con armas de fuego contra las avispas. Eso fue uno.
Otro, cuando Israel ya no podía defenderse, como digo, ¿no? Dios usó a las avispas para defender a Israel. Otro más, en ese mismo tiempo, Dios usó otra cosa que ni se les ocurre a ustedes, hermanos. Dios defendió a Israel como no podían de otra manera defenderse. Dios envió disentería al ejército enemigo, o sea, al estómago. Todos los soldados con disentería, ¿no? El estómago, que no puede retener el estómago. ¿Podrían luchar los soldados con el estómago así? Así, de esa manera detuvo Dios a los enemigos de Israel, con la disentería del estómago y con las avispas. Es increíble la bendición y la protección que Dios ha dado y seguirá dando a su pueblo Israel. Y aquí lo vemos, ¿no? En la persona de Abraham. Una victoria fulminante con él. Ahora vamos al versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y él le dio los diezmos de todo. Es una persona muy especial, Melquisedec. Cada personaje de estos capítulos de Génesis es mencionado por su genealogía, por su origen. Melquisedec no es mencionado en su genealogía. Es llamado sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, en este tiempo no existían aún los sacerdotes de Israel. Faltaban siglos enteros para que Dios constituyera sacerdotes en Israel. Es un personaje misterioso, Melquisedec. Algunos han querido decir, Melquisedec es tal persona, Melquisedec es tal persona. Sencillamente no sabemos quién es Melquisedec, pero en el libro de Hebreos menciona acerca de él. En Hebreos capítulo 5, versículo 6. Hebreos 5 y versículo 6. Bueno, desde el verso 4 vamos a leer. Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Ni nadie toma para sí mismo esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Es una cita de Salmos, este verso mencionado. Tú eres sacerdote eternamente, referido a Cristo, ¿no? Según el orden de Melquisedec, no según el sacerdocio levítico de Israel, sino otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y también suplicaciones con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, fue oído y librado de su miedo. Eso es referido a Cristo. También en el capítulo 7, por favor ahí, Hebreos capítulo 7, mencionando a Melquisedec. Por eso digo, ¿no? ¿Quién es Melquisedec? Misterioso. ¿Quién eran sus padres? Porque cada personaje de Génesis siempre dice hijo de tal, hijo de tal. Aún en el Nuevo Testamento siempre dice hijo de tal. Pero Melquisedec no tiene padre ni madre, es decir, no es mencionada. Porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro a Abraham, que volvía de la matanza de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo, primeramente el cual ciertamente se interpreta Rey de justicia, y luego también Rey de Salem, que es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, se queda sacerdote continuamente. Considerad pues cuán grande fue este, a quien aún Abraham el patriarca dio la 10ª de los despojos, que ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel, o sea, Melquisedec, ¿no? Mas aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendito de lo que es mejor. Melquisedec. Ahora, no sabemos quién es porque la Biblia no lo dice, y aún acá dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Podemos decir esto, sin embargo, no sería extraño que Melquisedec fuese el mismo Señor Jesús que apareció delante de Abraham. No dice así la Biblia, pero no sería extraño que Melquisedec fuese el mismo Señor Jesucristo que estaba delante de Abraham. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aparece muchas veces en el Antiguo Testamento en forma de hombre. Aparece con Abraham, lo vamos a ver un poco más adelante, en Génesis 22, aparece delante de Abraham, Génesis 18. Ahí aparece con Jacob, el Señor Jesús. Ahora nos preguntamos si el Señor Jesús aún no se había hecho hombre en este mundo, ¿cómo es que aparece Él en forma de hombre? Pues Él es suficientemente poderoso, ¿no? Esa es la razón. Además, recordemos, si el Señor Jesús aparece en forma de hombre numerosas veces en el Antiguo Testamento, sin embargo, no fue para quedarse allí entre los hombres. Fueron apariciones muy fugaces, nada más. Solamente en ciertos momentos y a ciertas personas solamente. Por ejemplo, el Señor Jesús aparece delante de Josué al inicio de la batalla de conquista de la tierra de Canaán. Está para comenzar la batalla de conquista de la tierra prometida. Y el Señor Jesús, por supuesto, no se le llama así el Señor Jesús. Se le llama el ángel de Jehová. Aparece delante de Josué con una espada desenvainada en su mano. Y Josué se acerca y le dice, al verle con espada, o sea, como militar, ¿no? Si fuera el día de hoy tendría un arma de fuego, pero el Señor Jesús aparece no con la espada allí en su sitio, sino con una espada desenvainada en su mano, delante de Josué, el capitán del ejército de Israel. Y Josué se acerca y le dice, ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? Y el Señor Jesús no le da respuesta a quién él pertenece, porque le dice solamente no. No le contesta a quién Jesús pertenece. Le dice no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué al instante se postró delante de él y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Por qué cuando Josué contesta, eres de los nuestros o de nuestros enemigos, el Señor Jesús no le da respuesta a esa parte de su pregunta? Porque la pregunta no es para él, para el Señor. La pregunta es para nosotros. Es el Señor que nos dice a nosotros, ¿a quién tú perteneces? ¿Al reino de Dios o al enemigo de Dios? Esa es la pregunta. La pregunta no es para el Señor Jesús. La pregunta es para nosotros.
¿Con quién estás? ¿A quién perteneces? ¿En las filas de quién estás? ¿En el reino de Dios o en el reino de Satanás? No puedes estar al medio. Nadie puede ser neutral. Y el Señor Jesús luego lo dice en el Evangelio de Juan, ¿no? El que cree en el Hijo no es condenado, más que el que no cree al Hijo ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es posible ponerse neutral y estar al medio. No es posible esa posición supuestamente de los agnósticos. El que se llama agnóstico, ¿qué quiere decir él? Dice, yo no soy ateo, yo tampoco sé si Dios existe. Como no sé si Dios existe, posiblemente no existe, tal vez, posibilidad remota de que Dios exista, pero como yo no lo sé, entonces mi posición es de agnóstico. No sé nada. No creo en Dios porque no sé si existe. Yo soy agnóstico. Esa posición es imposible realmente. La Biblia dice que nuestro corazón es mentiroso. Nuestro mentiroso corazón nos engaña acerca de Dios. Y la pregunta entonces, como decía, no es para preguntarle al Señor a quién perteneces, en cuál bando estás. La pregunta era de Jesús a Josué. ¿Tú en cuál bando estás, Josué? ¿De quién eres? El que cree en el Hijo no es condenado. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. El que cree en Él no es condenado. El que cree en el Hijo. Mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso decimos, no es posible quedarse al medio. Y si tú no estás con Jesús, si tú no has creído en el Señor Jesucristo como Salvador tuyo, no Salvador del mundo, tú Salvador, tu propio Salvador. Si tú no has creído en Él como tu Salvador, automáticamente, dice en el libro de Juan, ya eres condenado. Nada más necesitas hacer, ya estás condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fijémonos que no dice el Señor porque no ha cumplido los mandamientos de la ley, o porque no guarda una doctrina religiosa, ni nada por el estilo. Sencillamente, es por medio de la fe, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En cuál de los dos lados estamos? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién servimos? ¿De quién somos? ¿De Dios o del enemigo de Dios? No hay lugar intermedio, no existe punto neutral en ese sentido. Melquisedec, entonces, un personaje tan especial, ¿no? Volvemos, por favor, a Génesis capítulo 14. Y allí está la bendición de Melquisedec sobre Abraham. No sabemos, pero como digo, no sería extraño, si es que así fue, que Melquisedec fuese el Señor Jesucristo mismo delante de Abraham. Pero es misterioso. Y versículo 19, bendiciendo Melquisedec a Abraham, y bendíjole y dijo,
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y él le dio los diezmos de todo. ¿Y cómo es esto del diezmo? Porque faltaban siglos enteros para que viniera el tiempo de la ley. Y los diezmos fueron instruidos por Moisés al pueblo de Dios, ¿no? De traer a Dios los diezmos como adoración y como agradecimiento. Estamos muy lejos todavía de que viniese la ley de Moisés en este momento. Pero ahí dice, le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Los despojos, en Hebreos dice, todo el despojo que habían sacado de la batalla, Abraham reconoce la bendición de Dios y le entrega a Melquisedec los diezmos de todo. Ahora, no es la única vez, también en Jacob, que no lo buscaremos ahorita, pero más adelante, Jacob, nieto de Abraham. Jacob hace una promesa a Dios y le dice, si tú estuvieres conmigo, si me bendijeres, yo te entregaré a ti, a Jehová, los diezmos de todo. Y esta es una de las razones por las que vemos que, a pesar de que el diezmo pertenece a la ley, sin embargo, aquí no estamos en la ley. Abraham no estaba bajo la ley. Jacob no estaba bajo la ley. Pero ellos dieron al Señor los diezmos. Por eso entonces también nosotros aplicamos eso con nosotros, ¿no? No de manera obligatoria, no los diezmos bajo amenaza de castigo, de ninguna manera. No estamos en el tiempo de la ley. Pero tomamos el ejemplo de Abraham, que no estaba bajo la ley, pero dio los diezmos a Dios. Y tomamos el ejemplo de Jacob, que no estaba bajo la ley, pero trajo los diezmos a Jehová. Ahí está, ¿no? La explicación. Y por eso ahí dice, miren adelante, ahí dice, ¿no? Diezmos y ofrendas. Ahora usted da al Señor voluntariamente, hermano y hermana. Usted da al Señor de su voluntad. Y nunca hacemos un control, nunca le hemos llamado la atención. ¿Usted por qué no da su diezmo? Nunca lo hemos hecho. Es de nuestro propio corazón para con Dios, porque está escrito en la Biblia. Ahora seguimos, vamos a pasar al capítulo 15. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora lo que notamos aquí, miren, Dios se manifiesta numerosas veces a Abraham. Cada vez la promesa de Dios con Abraham cada vez es más profunda. Abraham va madurando en la fe al transcurso de los años. Y lo último que Abraham hace más adelante es el sacrificio de su hijo Isaac en obediencia a Dios. Pero en este momento todavía está creciendo poco a poco. La fe de Abraham está creciendo. La fe es lo más importante en la vida de un creyente, porque la fe envuelve a la persona de Dios. La fe significa confiar enteramente en la persona de Dios. Eso significa. El ejemplo de un pastor llamado Jeff Adams, que estaba en El Salvador, misionero. Jeff Adams era de Estados Unidos. Bueno, ¿no? Todavía está allá. Viniendo como misionero gringo con su familia al Salvador en los años de la Guerra Civil. Esto ha sido, si no me equivoco, en el año 85, 80, por ahí. Guerra civil, varios años en El Salvador. Y él, un gringo, que nadie se equivoca viendo a un gringo, ¿no? Este es un gringo, no es de acá. Entonces él, con su esposa y sus hijitas, estaba en El Salvador en medio de la guerra civil. A unas cuadras de su casa en San Salvador estaba la batalla, se escuchaba el disparo de las armas a unas cuadras de su casa. Bueno, a veces iba al campo de batalla más allá, pero a veces llegaba
por su casa el disparo de la guerra civil. Y todos los misioneros de Estados Unidos ya se habían escapado de El Salvador. Y él nunca se salió de allí. Y los que le apoyaban le decían, ¿por qué no te sales ya? Vas a morir. Él dijo, yo confío en mi Dios, Dios me va a cuidar. Además, otra cosa, ¿por qué voy a salir? Dios no me ha dicho que salga, Dios me trajo aquí a El Salvador. Y yo no he sabido por ningún lado que Dios me diga, tienes que salir del Salvador. Si Dios me lo dijera, yo me voy de aquí. Pero Dios no me ha dicho que abandone este país. Por lo tanto, si Dios no me ha dicho que yo salga, Dios me va a proteger. Y mi confianza está en Él. Imagínense, ¿no? Los hijos de los gringos, que era guerra entre el comunismo y el gobierno. Esa era la guerra. Y el comunismo contra el gobierno. Y fácilmente podían haberlo matado a él, un gringo, y a los hijitos del gringo también. Dios le cuidó. La confianza en Dios. La fe significa yo confío enteramente en Él, en el Señor. Y la fe es lo más importante que el creyente necesita desarrollar. La fe de Abraham se va desarrollando gradualmente al paso de los años. Cada vez el llamamiento de Dios con Abraham es más profundo. Es natural, Dios sabe que crecemos poco a poco, ¿no es así? Dios sabe que somos débiles, pero si tenemos la actitud necesaria, vamos a crecer en la fe. Si aprendemos de la vida de Abraham, por eso aprendemos de la vida de él. Ahora en este capítulo, Dios profundiza bastante la promesa que le ha hecho. ¿Por qué? Dios hace un pacto de manera legal con la costumbre de ellos, de los orientales. Aquí en este capítulo 15, Dios le reitera, le confirma la promesa que Él le hace de bendición. Y lo interesante es que Dios lo hace a la costumbre legal de ellos. ¿Cuál es nuestra costumbre legal? O bueno, norma legal diremos más bien. ¿Cuál es nuestra norma legal actualmente casi en todo el campo occidental, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace por escrito. Y no solo se hace por escrito, se hace bajo un notario, la persona autorizada por el Estado para suscribir contratos y documentos legales. Es el notario público. Y no solo eso, el notario público, una vez que se hace el contrato legal, el notario eleva la escritura a registros públicos. Y ahí termina. Cuando ya está en registros públicos, ese es el paso final, un contrato legal. Y miren, Dios hace un contrato legal con Abraham para bendecirle. Dios toma profundamente en serio el contrato, porque concierto o pacto es similar, ¿no? A contrato. Pero Dios hace su pacto ahora legalmente. Dios hace un contrato legal con Abraham. Si fuera en este tiempo, Dios le hubiera dicho a Abraham, ven conmigo, vamos al notario público. Y Dios hubiera puesto su firma. Eso hubiera hecho. ¿Por qué? A la costumbre de este tiempo, veremos ahorita, ¿de qué manera los contratantes legalizaban en ese momento? Ponían dos filas, ponían una serie de animales sacrificados y ponían cada mitad de los animales sacrificados a un lado. Por ejemplo, un cordero, ¿no? Degollado y partido por la mitad. La mitad del cordero estaba a un lado y la otra mitad del cordero al otro lado. Y otro animal más, varios animales sacrificados, cada mitad a un lado. Luego, los dos contratantes cruzaban juntos por en medio de los animales divididos. Una vez que terminaban de cruzar los contratantes por el medio, quedaba sellado para siempre ese contrato. Y esto es lo que hace Dios con Abraham. Vamos a leer. Después de estas cosas,
fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu salario copioso en gran manera. Yo soy eso para ti, Abraham. Yo te defiendo, yo soy tu escudo, pero yo soy también tu riqueza. Yo soy tu salario copioso en gran manera. Yo soy tu bendición, Abraham. Y fíjense esto, Dios no dice, las bendiciones son las riquezas que yo te daré. No, Dios le dice, yo mismo soy, yo, tu salario copioso en gran manera. No el dinero que te daré, la bendición soy yo mismo. Eso. A veces confundimos la bendición que recibimos, la confundimos con el Dios que da la bendición. La bendición no es lo que Él nos da, sino Él mismo. Yo soy tu escudo, tu salario copioso en gran manera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar que yo ando solo? O sea, sin hijo, ¿no? Y el mayordomo de mi casa, el damaseno Eliezer. ¿Por qué menciona al mayordomo? Porque en la costumbre oriental, en ese tiempo, si no tenía hijo y morían los padres, toda su riqueza se iba al mayordomo. Así era su costumbre. No tuvo hijo, entonces el mayordomo se queda con toda la riqueza del amo. Dijo más Abraham: he aquí no me has dado simiente, y he aquí que el hijo de mi casa me hereda. O sea, el mayordomo, ¿no? El hijo de su casa le llama al mayordomo. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este. No, Abraham, tu mayordomo no será tu heredero. Mas el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y díjole: así será tu simiente. Pero Abraham no tenía ningún hijo. Y Dios le dice: tus hijos, o sea, tus descendientes, serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y contóselo por justicia. La salvación por la fe, empezando del tiempo antiguo. Creyó a Jehová y contóselo, o sea, Dios le contó por justicia aquella fe. Y de ninguna manera dice: y entonces Dios fue obediente entonces Abraham fue obediente a Dios y Dios le contó su obediencia como justicia. No, nunca dice eso la Biblia. Su fe le fue contada por justicia. Su fe. Por eso es que Jesús lo vuelve a decir: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios es sobre él. ¿Dónde está la diferencia? ¿En guardar los mandamientos de la ley de Dios? No, de ninguna manera. La diferencia está en la fe. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios es sobre él, por rehusar creer en el Hijo. Y aquí nuestro padre de la fe, porque Abraham es verdaderamente nuestro padre de la fe, y creyó a Jehová y contóselo, es decir, Dios, ¿no? Dios se lo contó por justicia. Verso 7, y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra que la heredes. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Ahora, miren ese pedido de Abraham. Es como alguien que le ofrece un beneficio, algún negocio. Y el otro va a pedir: bueno, ya que vamos a hacer este trato sobre un negocio que involucra mucho dinero,
entonces vayamos a hacerlo el contrato de manera legal. Eso es lo que dice Abraham. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Que la tengo de heredar. ¿Qué está pidiendo Abraham? ¿Dónde está el contrato? Bueno, en ese tiempo no era escrito, ¿no? Pero Abraham le dice a Dios, ya Señor, gracias, gracias. ¿Dónde está el contrato por medio del cual tú me aseguras que me vas a bendecir? Extraño el pedido de Abraham, ¿no? Y lo interesante es que Dios le hace caso a Abraham y le dice, ya, vamos a hacer un contrato legal, Abraham. Y si fuera en el día de hoy, Dios le hubiera dicho, vamos al notario, Abraham, tú y yo firmo y firmas tú, si fuera el día de hoy, porque eso hace. Entonces, verso 9, y respondióle, tómame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y él tomó todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad enfrente de su compañera, mas las aves no partió. Eso es lo que decíamos, ¿no? Cada animal dividido a un lado y otro lado, a un lado y otro lado. Y los contratantes pasaban por en medio. Una vez que los dos contratantes atravesaban, sellado para siempre el contrato legal. Dice verso 11, y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Y fue que poniéndose el sol cayó sueño sobre Abraham, y he aquí un temor, una oscuridad grande que cayó sobre él. Entonces dijo a Abraham, de cierto sepas que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirles han, y serán afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, juzgo yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y fue que puesto el sol, hubo una oscuridad, y he aquí un horno de humo y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades. Dios pasó por entre las mitades, y Abraham también, pero Dios pasó por medio de una antorcha de fuego. Así fue la presencia de Dios, según el contrato de ese tiempo. Dios mismo atravesó los animales divididos, sellando legalmente su promesa de bendición con Abraham. No era necesario que Dios hiciera un contrato legal con Abraham. Dios cumple su promesa. Dios no necesita ser obligado por un contrato. No es así Dios. Dios cumple lo que Él dice, y si lo dice, siempre lo cumplirá Dios. Pero Él se somete a Abraham en este sentido. Y Abraham le pregunta, ya Señor, me dices que me vas a bendecir. ¿Dónde está el contrato de que me vas a bendecir? Fíjese ese pedido del hombre. Y Dios le acepta. Y Dios le hace su contrato a manera del hombre. Muy bien, prepara animales sacrificados y pasemos tú y yo por la mitad. Y Dios pasa por medio de una antorcha de fuego. Versículo 18. Aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, es decir, pacto, ¿no? Concierto es pacto. Aquel día hizo Jehová concierto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, al Cineo y al Ceneseo y al Calmoneo y al Geteo y al Fereceo y a los Rafeos, al Amorreo también y al Cananeo y al Gergeseo y al Jebuseo. Todavía debemos analizar más detalles aquí, pero ya vamos a terminar. Pero con un solo detalle quisiera terminar, lo del versículo 16. Dios le menciona a Abraham la esclavitud de Israel, 400 años esclavos en Egipto. De antemano Dios se lo anuncia. Y el verso 16 dice en la 4ª generación, nombrando Dios 100 años una generación. Muy bien. Y en la 4ª generación volverán acá.
libres, ¿no? A la tierra prometida. Porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cómo es eso? Dios dice, aún no está cumplida la maldad del amorreo. Todos estos países mencionados allí. Dios está diciendo, yo no voy a exterminar a esos amorreos en este momento. Les voy a esperar con paciencia que se arrepientan. Y mi paciencia va a durar 400 años, Abraham. Y cuando estos amorreos hayan llegado al colmo de mi paciencia, recién los voy a destruir. No en este momento. Miren ese principio de la paciencia alargada de Dios. Algo que en el Nuevo Testamento se llama longanimidad. Longanimidad referido a Dios quiere decir la paciencia alargada extraordinariamente de Dios. Dice el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que engrandeció su misericordia sobre los hijos de los hombres. Como están más altos los cielos que la tierra, hizo engrandecer su misericordia sobre nosotros. Eso es la paciencia asombrosa de Dios. Aún con estas naciones impías, Dios les tuvo paciencia 400 años. ¿Cuántos años tuvo Dios paciencia con nuestros antepasados? Con los preincas, que hacían sacrificios de niños, ofreciéndolo, cuando ofrecen a eso es ofrecerlo a los demonios y al diablo. Se han encontrado muchas tumbas de niños sacrificados, vivos, sacrificados a los demonios. En las tumbas peruanas, en la cultura mochica del norte, culturas preincaicas. Y los incas también lo hacían. Sacrificios humanos. ¿Cuánto tiempo les tuvo paciencia a Dios, a los preincas? Y después a nuestros antepasados también, los incas. Miren la paciencia de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios te ha tenido paciencia? Como el Señor Jesús, la pregunta que Josué le hace, ¿no? ¿De qué bando estás? Y la pregunta no es para Jesús, sino para ti. ¿En qué bando estás? Si no estás con Dios, ya estás con el diablo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque está escrito en ella. Y creyó Abraham a Jehová y contóselo por justicia. Gracias, Señor, tu justicia maravillosa. Al no poder nosotros guardar la ley de Dios, al no poder cumplir tus mandamientos, tú has establecido la salvación por la fe. Suficiente con poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les rogamos ponerse de pie en este momento para cantar el último himno.